Hola, hola. Bienvenidos a Big Left. Bienvenidos, viva Cristo Rey, viva Chile. Cuando veo los videos después de que los subí, digo, me faltó esto, me faltó esto otro, me faltó esto otro, me faltó esto otro. Como que viene un delirio de contar todos los hechos, pero no hay tiempo. ¿Por qué? Porque son 45 minutos y para ustedes, algunos de ustedes, 45 minutos es mucho, una lata. Para otros no, para otros 45 minutos es poco porque están metidos en el tema, les gustó lo que estoy hablando y 45 minutos se les hace poco. Es lo que tengo en el celular, voy a tratar de poder arreglarlo para tener más tiempo. Entonces, revisando el video anterior, me faltaron cosas que decir, por ejemplo, sobre cómo Ibáñez se fue haciendo del poder mientras era ministro de Guerra y después ministro del Interior, contra su superior, que era el presidente de la República, Emiliano Figueroa Larraín. O sea, todavía no se podía implementar el presidencialismo, siendo que la Constitución del 25 establecía el presidencialismo, es decir, Emiliano Figueroa Larraín era el que gobernaba, seguía a la gente, todo el público, acostumbrado a que el primer ministro, ministro del Interior, vicepresidente, era el que mandaba, que era el jefe de gabinete, como el parlamentarismo que se vivía. Entonces, Carlos Ibáñez del Campo empezó a hacer en ese tiempo breve lo que él llamó el termocauterio. Termocauterio era aplicar una fuerza, la fuerza de la autoridad, sobre elementos, áreas del país que estaban corrompidas, que estaban dormidas, que estaban podridas. Y una de ellas era lo que llamaban la judicatura. Judicatura en aquellos tiempos era el Poder Judicial, el Ministerio Público, que le llaman ahora. Igual que antes le decían boticas a las farmacias. Son palabras antiguas. Y él aplicó el termocauterio a los jueces, a todo lo que era el Poder Judicial, y lo logró. Lo logró y lo hizo. Había que tener voluntad de hacer las cosas. Y eso le ganó una popularidad muy grande. Después en el gobierno, cuando hablé del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, mencioné al Banco del Estado en un lapsus linguae. El Banco del Estado es de 1953, en el segundo periodo de Ibáñez. No mencioné una de las obras que él hizo que fue importantísimo, que fue incorporar a la ecumene, incorporar al Estado de Chile y a la civilización la inmensa y maravillosa región de Aysén. Por eso se llama región de Aysén del general Ibáñez del Campo. Entonces es una de las obras. Mencioné todas las obras, no las voy a repetir ahora, están en el video. Y me acuerdo que yo estaba en Aysén, estaba en Arica, en el extremo norte de Chile, en Arica. Había recorrido a pie hacia Putre, todo el altiplano, y en ese momento estaba con problemas porque era pescador artesanal y había venido la corriente del Niño y se habían ido todos los peces y no tenía que pescar, y el bote lo arrendé y dije, me voy a Aysén. ¿Por qué me iba a Aysén? Porque estaba leyendo el Mercurio y en el Mercurio salía una visita del general Augusto Pinochet a Aysén, donde él decía en su discurso, antes aquí faltaba trabajo y ahora faltan trabajadores porque hay un boom de la industria de la merluza, de la extracción de la merluza y de las salmoneras, que estaba empezando la salmonera. Entonces dije, oye, esto es mío. Yo estoy sin trabajo en Arica, me voy a ir como sea, y me acuerdo que tomé un bus y iba de pie. Recuerdo eso, que iba de pie en el bus, no me acuerdo por qué motivo, pero iba de pie, a Santiago, después de Santiago, a Puerto Montt, tomar la barcaza, un transbordador, llegar, me acuerdo, en ayunas, porque no tenía más plata, en ayunas, a Puerto Chacabuco, me impresionó aquello, llegué a Puerto Aysén, llovía cualquier cantidad, dormía a la intemperie, 2 noches y una noche en una pensión para darme una ducha, para buscar trabajo. Y mientras dormía, me acuerdo, en un alero, o sea, me metía en los aleros de las casas, de los edificios, durmiendo en la calle, o sea, porque no tenía más
más recursos. Eh, y, y llegué en una, desde que llegué a Puerto Chacabuco hasta que llegué a tener un puesto de subgerente, fueron 6 meses. En 6 meses. En 6 meses eh, encontré trabajo, después fui planillero, ayudante supervisor, después de supervisor pasé a ser jefe de centro en un centro de cultivos de salmones, y llegué a tener un puesto muy alto, y a mi cargo tenía más de 1 millón de salmones, o sea, el cuidado de 1 millón de salmones y 67 personas a mi cargo con 2 ingenieros bajo mi mando. Y eso lo logré en un periodo espectacular. Bueno, me estoy yendo para otro lado. Eh, pero eso es lo que tiene Puerto Aysén. Eso es lo que tiene Puerto Aysén. Eso es la maravilla de Puerto Aysén. Yo lo recomiendo. Yo adoro Puerto Aysén, como adoro muchos lugares de Chile. Arica, eh, Punta Arenas, Puerto Natales. Está lleno de lugares. Yo haría un himno, haría una especie de poesía en un video de todos los lugares de esta loca geografía. Cuando en los días domingo, ahora que estoy con televisión abierta, veo en los días sábado y domingo, hay muchos programas de naturaleza, de viaje, de algunos tipos bien desagradables, uno que se ríe, ja, 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 un desagradable, espantoso, pero bueno, recorren un montón de lugares. Entonces ahora está de moda Cochamó, y digo, Cochamó, joder, eso es Cochamó, es mío. Es decir, muchísimos lugares los he recorrido y me encantaría hacer una especie de poema, de oda a este Chile grandioso. Y yo no me siento satisfecho. Ustedes me ven, estoy maravilloso, esto es precioso donde estoy, pero echo de menos a Aysén, echo de menos a Aysén. Es bellísimo. ¿Y quién fue el otro? El general Carlos Ibáñez del Campo. 1927 se funda Aysén, y después viene la construcción de la carretera austral. Me acuerdo que antes había un letrero que decía carretera austral General Augusto Pinochet. La sacaron a la salida de Puerto Montt. Nadie recuerda aquello. La carretera 67 se llama, y es la carretera más hermosa del planeta Tierra. La carretera austral es la carretera más bella de todo el universo. De todo el universo. Y de todos los universos. Van a decir, este viejo loco, exagerado. Sí, señor. Sí, señor. Yo he tenido la suerte de estar 5 veces recorriéndola. Es una maravilla. Es lo más lindo que hay. Y ahí se lo debemos a esos 2 generales. ¿Por qué? Porque los políticos, como buscan votos, jamás iban a meterle mano a la carretera austral. Empieza en Puerto Montt y termina en Villa O'Higgins. Es una cosa maravillosa. Vean el mapa, vean la carretera austral lo que es. Bueno, me fui para otro tema. Y me mamé unos buenos segundos, unos buenos minutos. Volvamos al tema de la historia. Otra cosa que se me quedó muy importante fue que en el gobierno de Alessandri, del primer gobierno, del 32 al 38, Gustavo Ros Santamaría, que era ministro de Hacienda, quiso implementar el IVA, el impuesto al valor agregado. Y el IVA era de 2%, 2%, nada más que 2%. Ahora estamos en 19%. Me acuerdo que el último que lo subió fue el CTM de Piñera, que lo subió por el problema del terremoto del 2010, lo subió del 18 al 19. Dijo, esto es temporal. Dije yo, esta hueá temporal no va a hacer nada temporal. Quedó ahí en 19. Es una brutalidad. Entonces en aquellos tiempos los comerciantes y todas las fuerzas vivas de la nación, los gremios, se aliaron en una asamblea que se llamó la Corporación, la Federación, la Confederación de la Producción y del Comercio. Ahí estaba mi padre, y mi padre les dio el marco jurídico, hizo el marco jurídico, y hubo discursos de los dirigentes, y no pudo hacer aquella medida Gustavo Ros Santamaría. Pero sin embargo, cuando fueron las elecciones presidenciales, la Confederación para la Producción y el Comercio, que era de gente emprendedora, pequeños empresarios como son los pequeños comerciantes, y los grandes y los medianos, se aliaron para apoyar, se fusionaron en un apoyo fervoroso a la candidatura de Gustavo Ros Santamaría, porque veían la amenaza
veían la amenaza del Frente Popular con el Partido Comunista y Socialista. Bueno, ya les conté cómo llegó el Partido Comunista y Socialista al poder con los radicales, con este Pedro Aguirre Cerda, que tan bien nombrado es y se recuerda como, ¡ay, qué linda cuestión! Pero no me voy a ir por ese lado, sino voy por el otro lado, por cómo fue la contrarrevolución, la contra en aquel momento. La oficialidad estaba descontenta. Y no solamente la oficialidad, había mucha gente que estaba preocupada por este gobierno, porque podía derivar en algo totalitario, porque era lo que, bueno, estaba a la izquierda dura. Y sucedió el 21 de mayo de 1939 que el presidente recién electo, tenía unos meses en el gobierno, tenía que dar lo que se llama rendición de cuentas, lo que siempre es el discurso del 21 de mayo, antiguamente era el 21 de mayo, ahora se perdió esa tradición por los estúpidos descerebrados que hacían para poder, bueno, todos sabemos, es horrible. Entonces el 21 de mayo era siempre en un día festivo, precioso, con mucho patriotismo, y se daba este discurso del mensaje de la nación del presidente. Y después de terminar el mensaje de la nación del presidente, las tropas no desfilaban, y todo el mundo, los periodistas decían, ¿por qué no desfilan las tropas? ¿Por qué no están desfilando las tropas? Lo que sucedía era que el general Ariosto Herrera, general de la segunda división del ejército de Chile, que es la que está en Santiago, con asiento en Santiago, que tiene una buena cantidad de regimientos, llegó, dijo, yo no desfilo. No desfilo mientras no quiten esos trapos rojos que hay ahí, porque habían trapos comunistas, de banderas comunistas en la moneda. Yo desfilo frente al presidente y frente a la bandera chilena. A la bandera chilena. Bueno, mandó unos emisarios, los emisarios hablaron con estos comunistas y bajaron las banderas y pudo desfilar. Este atraso, que fue media hora de atraso de lo que debería haber sido puntualmente el desfile de los escalones de todos los escuadrones bien formados, quedó en la mira de todos los izquierdistas diciendo, este tipo es esto no puede ser. Y lo observaron, lo estudiaron. A partir del 21 de mayo de 1939 hasta el 23 de agosto. ¿Qué pasó en esa fecha? Donde iba Ariosto Herrera, cuando lo invitaban a recepciones en embajadas o en el instituto tal o en el otro, en distintos lugares que iba, ahí la gente le decía, lo apartaba y le decía, queremos que haga un golpe, usted es nuestra esperanza. Se fue constituyendo en un líder. Entonces Pedro Aguirre Cerda lo destituye. Lo destituye el 23 de agosto de 1939. O sea, en la misma fecha en que se estaba haciendo el pacto de no agresión entre Berlín y Moscú, entre Hitler y Stalin. Y esa misma fecha, 23 de agosto, fue la fecha que Allende puso a Pinochet, el año 73, en el mando total del ejército. Recomendado eso por Carlos Prats. En este caso era al revés. El 23 de agosto sacan a este general de la segunda división. Y el día 24 llegan la oficialidad a su casa y le dicen, ¿sabe qué más? Venga para el regimiento Tacna porque estamos todos con usted. Toda la oficialidad de tenientes y capitanes estaban con Ariosto y fueron a darle su apoyo. Entre ellos, al que iba a reemplazarlo, que era el coronel Luco, lo ascendieron a general el presidente y lo envió a tomar el mando de la segunda división del ejército, y el coronel Luco le dice, yo también estoy contigo. Entonces estaba todo para que fuera un golpe de Estado. Pero ya en aquellos tiempos la masonería había
infiltrado las Fuerzas Armadas. La masonería en aquellos tiempos era secreta, no como ahora que uno sabe quién era masón. Entonces no se sabía quién era el que estaba echando para atrás las cosas, porque la escuela de caballería había un regimiento de instrucción, el primer regimiento, el más importante, era el de San Bernardo, quien se echó para atrás. Después el Buin, y después otro más. Y el único que quedó con Ariosto finalmente fue el regimiento. Había también la Fuerza Aérea, estaba lo que era la facha en San Bernardo. O sea, San Bernardo iba a ser un foco importante. Pero el día 25 se echan para atrás y Ariosto dice: yo no quiero un derramamiento de sangre donde vamos a enfrentarnos militares con militares, y dimito, y yo renuncio a esto. Inmediatamente el gobierno mandó a investigaciones, y los agentes lo tomaron preso y lo juzgaron. Y en ese momento que estaba en juicio, le pidió a mi padre lo defendió, explicando que fue una defensa filosófica la que hizo mi padre, porque dijo, en el fondo, estaba tan deteriorado el pobre Chile con las instituciones democráticas. Fue una crítica a la democracia representativa, lo que hizo mi padre. Y logró que se disminuyera la pena. Bueno, fue además un espectáculo público, porque iban la gente a ver estos alegatos y gritaban desde arriba de las galerías, y la gente afuera esperaba, los periodistas. Entonces, toda una cosa mediática increíble, donde mi padre aprovechaba de dar un discurso nacionalista, un discurso en contra de la democracia representativa y del sufragio universal y de los partidos políticos. Y en ese momento logra bajar, fue un discurso, fue un juicio largo, y bajó la condena a una condena que era de prisión, de prisión de 5 años y un día, a extrañamiento, que lo enviaron a México. Y entre medio, todos los que habían sido nazis y que habían apoyado a Jorge González Pomarés, se pusieron tristes y se desilusionaron, porque cuando fue este intento de golpe de Estado de Herrera, González Pomarés fue se hizo una manifestación a favor del gobierno del Frente Popular. Se llenó la Alameda de bote a bote, miles de personas, y ahí dieron discursos encendidos los dirigentes, y uno de ellos eran los nazis. El nazi, que era Jorge González Pomarés, dio un discurso encendido en contra de este intento de golpe de Estado. Entonces, muchos de los jóvenes nazis y de los viejos nazis que estaban ahí dijeron: esto es nada que ver. No estaban ahí, estaban enojados ya con la deriva hacia la izquierda. Y fueron donde mi padre, dijeron: nosotros somos nacionalistas, pero esto ya es el colmo, esta cuestión es, no podemos estar aliados de los comunistas, los socialistas, así que no es nuestra línea, qué sé yo. Entonces llegaron a él, y llegaron otros, pura gente de primera. Y que yo los conocí de niño. Los amigos de mi padre, que tenían una multitud de amigos, eran gente de primera, muy buenos. Entonces, toda esta avalancha humana que querían hacer un movimiento en contra del Frente Popular, pidieron la formación de un movimiento, y mi padre entró en política por segunda vez. Lo había hecho de joven, después se dedicó al estudio, al trabajo, y a trabajar con los gremios. Y de ahí viene lo que es la constitución formal, solemne, del Movimiento Nacionalista de Chile, que fue una explosión de militancia, de entusiasmo. Los jóvenes eligieron el uniforme azul, que era de las milicias
republicana y que correspondía también con la camisa azul de la Falange Española, de José Antonio Primo de Rivera, que esa era la línea, era una línea de un nacionalismo hispano, de un nacionalismo católico o cristiano hispano. Entonces, en sus estatutos se habla de laicismo, pero tenía una inspiración de la tradición chilena, lo que somos chilenos. Hablaban de raza chilena, pero no la raza como una raza, como lo hablaban el fascismo alemán, que hablaban de la raza como algo excluyente y como que lo máximo. No, la raza chilena es algo que existe, que es humano. Somos seres humanos, no somos superiores a otros, no somos superiores a los argentinos, no, ni a los nada, no somos superiores, pero sí somos algo. O sea, si uno ve una foto de un curso de tercero medio en Arica y ve una foto de un curso de tercero medio en Punta Arenas, es la misma alma, tienen un alma. Uno ve esos jóvenes que tienen un alma, o sea, la nación tiene un alma, tiene un ser, tiene un algo. Entonces, se hacía un juramento solemne, se hacía una instrucción paramilitar, una instrucción paramilitar, una organización disciplinaria, células, se hacía una preparación, una iniciación y finalmente un juramento por Dios, no era un juramento, no era una promesa atea, era un juramento ante Dios para ofrecer la vida a la patria. Ofrecer la vida a la patria. Entonces, empezaron en Valparaíso, en Viña, en Concepción, en Temuco, en distintos lugares de Chile. Las comisariatos le llamaban, comisaría, o algo así se llamaban, no me acuerdo. Creo que eran eso. Yo me acuerdo, miraba de niño los uniformes, mi padre había guardado los uniformes, me fascinaban. Unas correas de cuero aquí, qué sé yo. El saludo fascista, que era de moda en aquellos tiempos. Y hay que entender que todo esto fue arruinado por el nazismo, porque había una corriente, la tercera posición fue una corriente que nació con Gabriele D'Annunzio, que era un poeta y un aviador, era aviador y poeta, un gran poeta y un gran aviador que había peleado en la Primera Guerra Mundial. Y Gabriele D'Annunzio, después de que Italia terminara la guerra, se fue a una ciudad que era una ciudad, un puerto libre que se llamaba la ciudad de Fiume, que es en el Adriático, donde ahora, creo que ahora es de Croacia. Fue después de Yugoslavia y después de Croacia. No estoy bien seguro, pero ahí está, en esta zona. Está Trieste, está Venecia, Trieste, Fiume. Y ahí él rescató del Imperio Romano el saludo romano, que es el saludo fascista. Después los rituales, estas liturgias nocturnas con antorchas, esta veneración con la bandera, todo este ritual nacionalista que fue parte de la tercera posición de la época de los años 20 y 30, fue inventado en ese momento y lo tomó después Benito Mussolini en su marcha hacia Roma con sus camisas negras. Después vinieron las camisas pardas, pero las camisas pardas arruinaron todo. O sea, el nazismo arruinó todo porque el nazismo fue una deriva de lo que era este movimiento que surgía de personajes que habían estado en partidos socialistas obreros, casi siempre en partidos socialistas obreros, qué sé yo, como mi mismo padre había sido, o Mussolini, Hitler. Pero Hitler y toda su camarilla, toda su gente, contaminó. En el fondo fue el demonio que metió ahí, porque el demonio se dio cuenta, astutamente, Satanás se dio cuenta de que aquí había un movimiento sano de gente que iba a ir en contra de sus últimas creaciones. ¿Cuáles eran sus últimas creaciones? La masonería, creación diabólica, 100% diabólica, condenada por la Iglesia, una organización secreta al servicio del sionismo, el marxismo-leninismo. Entonces eran tres enemigos que tenía esta tercera posición: el nacionalismo, el fascismo italiano, el fascismo español, el fascismo portugués.
de Oliveira Salazar. Podemos hablar 1 hora sobre Francisco Franco, o 2 horas, 3 horas, varios videos. Maravilloso. Estaba en la tercera posición el fascismo belga, estaba en Inglaterra, había una en Francia, muy poderosa en Francia. Estaban los húngaros, los rumanos, los búlgaros, Metaxas en Grecia, Metaxas. Entonces, todo esto era una moda, pero una moda maravillosa que fue donde metió el demonio su garra fue en Alemania, porque siempre ya la había metido con la reforma protestante. Hay que entender que es así, y véanlo en Google, los que crean que estoy mintiendo, que todas las regiones protestantes fueron las que apoyaron el nazismo. Las regiones católicas no lo apoyaron. ¿Por qué? Porque el nazismo era una exageración, fue condenado por la Iglesia. Y el Papa tuvo problemas, Pío XI, tuvo problemas. Hubo persecución a los católicos en Alemania. ¿Por qué? Porque es un disparate, porque era una exageración, un disparate, igual que el fascismo loco de los japoneses. Porque no puede haber ese irredentismo, estar siempre con el espacio, el Anschluss, o sea, todo lo que era unir, hacer el pangermanismo, unir todos los que hablaban alemán en una sola nación, sí, pero ya el espacio vital implicaba una guerra de conquista, no una guerra de liberación. Cuando atacó a la Unión Soviética no fue una guerra de liberación, fue una guerra de conquista, de aplastar, por eso que fallaron. Si hubiera sido una guerra de liberación, si los aviones alemanes hubieran tirado panfletos en ruso llamando a la insurrección y que ellos venían para liberarlo, y de forma honesta y sincera, habrían ganado. Sobre todo en Ucrania, en Bielorrusia, en todos los lugares. Habían tenido una gran, como fue cuando entraron, tenían esa gran aceptación del pueblo. Pero después se decepcionaron los rusos. Dijeron, bueno, estos gallos vienen a hacernos mierda. ¿Por qué? Porque habían educado al soldado alemán, y sobre todo a las SS, a mirar con desprecio al resto de Europa. ¿Cómo es eso? Si Europa es sagrada, toda Europa es sagrada. La cultura rusa, la cultura rumana, que es la de las peores, la cultura rumana, además, pero igual tiene su dignidad. Italia, todos los países, o sea, toda Europa es algo hermoso. Entonces, debería haber habido una unión de nacionalismo, es decir, una especie de internacional de nacionalismo. Y lo hubo, acá en el hemisferio sur, lo hubo. Fue una iniciativa de mi padre. Cuando fue a 2 años estuvo en Argentina, estuvo 2 años allá dando conferencias, haciendo clases, haciendo investigaciones en la universidad, muchas conferencias. Fue en el primer gobierno de Perón. Perón era un fascista de tercera posición, y mi padre desayunaba, lamentablemente tengo que decir la verdad, todos los días en la Casa Rosada desayunaba con Domingo Perón, y fue muchas ideas del primer gobierno de Perón fueron dadas por mi padre en las conversaciones que iban teniendo diariamente, que fueron las medidas más importantes. Después, ya en el segundo periodo de Perón, después del golpe de 1951, todo eso fue deteriorándose, y empezó, cuando mi padre se volvió, empezó a tener mucho más preponderancia el populismo de la Evita. Una vez nos llegó al desayuno y le dijo a mi padre, ¿qué pasó ayer? No, es que estuvimos sacándoles a la Evita. Me atrasé porque estábamos sacando los piojos, porque la Evita había escogido un montón de piojas saludando al pueblo. Entonces, en esa época mi padre estaba por un internacional, se hizo amigo de Paz Estensoro, que era un presidente que estaba en el exilio en Buenos Aires, que era un presidente boliviano. Entonces la idea era hacer un internacional, incluso se dio la idea y se forjó la idea de la fusión de estos países. O sea, se llegó a la idea de una fusión de Bolivia, Argentina y Chile. Muy difícil, era una idea muy difícil. Se lanzó la idea nomás. Pero en Europa debería haber habido eso, o sea, un internacionalismo de la tercera posición. Pero
el fascismo alemán estropeó todo porque se tiró a una guerra, y en esa guerra, una guerra de locos, de estúpidos, porque no se podía ganar una guerra de esa naturaleza, echarle la guerra, declararle la guerra al mundo. Ya lo había hecho, es una tradición alemana, porque Federico II el Grande se había enfrentado a toda Europa en 1745, en la famosa guerra de los 7 años, que fue tremendo. Entonces ya se salvó porque hubo un cambio en Rusia. Vino un rey, murió uno y vino otro, y un zar, y el zar era favorable a Prusia y bueno, cambió, se salvó por nada, pero estaba él para ser destruido Prusia. Y Prusia unificó a Alemania, y Prusia era la que mandaba a Alemania, y el espíritu prusiano fue lo que primó en el imperio alemán, y eso fue lo que lo llevó con el Kaiser II a la Primera Guerra Mundial, y después con Hitler a la Segunda Guerra Mundial. O sea, son tres veces que Alemania se enfrentó al mundo. Fue una locura. Y eso fue lo que significó finalmente la muerte de Prusia. Ahí está el Deutsches Requiem de Jorge Luis Borges. Lean eso. Deutsches, vean en YouTube, o sea, perdón, en Google. Deutsch Requiem, o algo así. Deutsches Requiem de Jorge Luis Borges, donde... pero es la muerte de Prusia fue en el año 1945, y la muerte de ese espíritu agresivo, guerrero. Podría detenerme a hablar del nazismo, pero el nazismo fue el que detonó toda esta avalancha comunicacional en contra de los movimientos nacionalistas. Porque se unieron todos ellos quedaron contaminados a través de los medios, a través de todo lo que fue el relato de las horrores que hizo el nazismo. Porque el nazismo hizo horrores. Pues, ya, entonces, bueno, me fui por otro lado. Claro, lo que pasó que finalmente el gobierno radical, a través de investigaciones, fueron a la casa de mi padre, allanaron la casa. Mi padre estaba enfermo, con una gripe, tuvo que levantarse, pero la mujer, su primera señora, defendiendo los papeles. Esto no se toca, decía mi padre, no lo toquen, y lo tocaban, se lo llevaban. Después le metieron unas armas para acusarlo de que tenía armas. Se las metieron las mismas investigaciones. En el movimiento nacionalista, la vanguardia popular socialista, que se había vuelto ya más de derecha, también los allanaron, y finalmente vino una persecución judicial, como siempre termina esto en persecuciones judiciales, como le pasó a mi hijo. Mi hijo lo persiguieron judicialmente muchísimo. Entonces, eso es lo que sucede en estos casos. Mi padre tomó su defensa, logró salir airoso, y de ahí tuvieron que, con la caída del eje y con esto de que se contaminaron comunicacionalmente, y todo el mundo decía estos son nazis, y no eran nazis. O sea, había unos ex nazis, pero no eran nazis. Era una corriente nacionalista totalmente diferente, que suspiraba y anhelaba lo que era el gobierno portaliano. Era algo criollo, algo auténticamente criollo. Entonces de ahí viene el salvavidas que le presta Juan Domingo Perón, y se va a Argentina durante 2 años. Y después de vuelta a Argentina, funda lo que se llamó el Grupo Los Cóndores, que fue por una casualidad, porque se juntaban en un lugar en el centro de Santiago, y para disimular pusieron Club Los Cóndores, le pusieron un letrero para disimular, y ahí fue una organización secreta. O sea, mi padre dijo, si los masones son secretos, vamos a hacer lo mismo, y empezaron a hacer un movimiento secreto de nacionalistas que estaban sin posibilidad de tener una fachada legal visible. Entonces se imponía
se imponía una situación clandestina, un desarrollo clandestino, pero el nacionalista tiene una manera de ser expansiva, natural, que no... El nacionalista, el hombre nacionalista, generalmente es un tipo que no está acostumbrado a la clandestinidad. Por lo tanto, eso no prosperó. Y la corriente de la historia, esta ola, este reflujo, era inevitable. O sea, estamos hablando que Roosevelt había regalado la mitad de Europa a Stalin, mientras Hitler, el imbécil, se tiró a pelear contra todo el mundo y a desprestigiar el movimiento de la tercera posición. Es Roosevelt, el masón y todos estos demócratas masones, todo este lobby judío, lobby sionista, eso venía ya de Woodrow Wilson en la Primera Guerra Mundial. No había una necesidad de meterse a Estados Unidos, meterse a la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se metió a la Primera Guerra Mundial? Porque había una influencia de los judíos sionistas. Hay que diferenciar los judíos sionistas de los judíos que no son sionistas, del judío general. Y eso fue uno de los errores de Hitler, confundir el pueblo con el sionismo. Tú no puedes eliminar a rajatabla al pueblo y hacer una... O sea, eso es una cosa absurda y, bueno, aparte de demoníaca total, es absurdo y ineficaz y antipropagandístico total. Entonces la solución final, que no fueron 6 millones, fueron 800.000, 1 millón más o menos, bueno, igual es harto. Esa solución final no correspondía a una solución. La solución era precisamente ir atacando los centros donde del poder judío, que era muy grande. ¿Por qué se metió en la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson se metió a la guerra porque lo que quería el lobby judío era liquidar Alemania, porque era un imperio incómodo, liquidar a Austrohúngaro, porque el imperio austrohúngaro era un imperio católico que tenía derecho a veto a la nominación de los papas, porque lo que querían ellos era, ya estaban infiltrando la iglesia y llegó un cardenal grado 33 a ocupar la sede de Pedro y el Francisco José dijo, no, esto no. Y vetó eso diciendo, porque tenía información de que era masón grado 33. Entonces, evitó que hubiera un infiltrado en el papado en 1900, Francisco José, del imperio austrohúngaro. Y también querían, sobre todo, la destrucción del otro imperio, que era el imperio otomano, el imperio de los turcos, porque ahí estaba la Tierra Santa, es decir, Palestina, porque ellos querían que la Tierra Santa pasara a manos de Inglaterra, a manos de uno de los aliados, y ahí ellos poder ir poblando Palestina, para poder recuperar el territorio de Palestina. Y antes de que existiera esta posibilidad, que fue la Guerra Mundial, tenían como territorio ideal el territorio argentino. Para ellos su patria iba a ser Argentina. Por eso que la bandera argentina es parecida a la bandera israelí. Vean la bandera israelí azul con la estrella de David, la bandera argentina azul con ese sol que es un signo masónico. Entonces, la masonería siempre fue un instrumento, hasta el día de hoy es un instrumento del sionismo. El sionismo ocupa a la masonería, es el guante blanco, es el aterciopelado, es algo suave. Las logias masónicas responden a directivas que vienen finalmente del lobby sionista. Y existen a través de la historia múltiples hechos siniestros de estos sionistas y que tenían poder en el pueblo hebreo, en la diáspora, eliminando, haciendo torturas a católicos, a jóvenes. Sobre todo está el famoso Dominguito en España, pero hay muchos casos en Rusia también, donde se hacía una representación teatral de la Pasión de Cristo y se torturaba a un niño de 12 años.
Eso pasó en España, pasó en distintos países. Bueno, entonces vino ese reflujo. Y ahí todos los nacionalistas que estaban guachos, llamémoslo así en términos chilenos, no tenían dónde, se fueron al Partido Agrario. Partido Agrario era un partido que había nacido en Cautín, se había expandido hacia Osorno y Valdivia, Osorno y Puerto Montt. Y ese partido era un partido gremial de gente de trabajo, que tenía el mismo lema, ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro, sino que con Chile, la gente los hombres de trabajo al poder. Y ahí los nacionalistas, que andaban todos dispersos en un individualismo que no querían, porque son los menos individualistas del mundo. El nacionalista es lo menos individualista, es dar la vida por la patria, es un altruismo tremendo. León de Grelle, que era uno de los nacionalistas, decía: yo prefiero, me voy al infierno, pero voy a hacer muchos crímenes porque voy a tratar de eliminar a todos estos CTM y quizás me vaya al infierno, pero voy a salvar a mi país. Bueno, son exageraciones ya es un altruismo a nivel ya loco. Pero entraron a este partido y cambiaron el nombre, se llamó Partido Agrario-Laborista. Laborista porque hombres de trabajo al poder eran todos los nacionalistas que entraron. Y el Partido Agrario-Laborista quería disputar el centro político a la Falange, que estaba surgiendo y avanzando a pasos agigantados, la Falange, que era el Partido Demócrata Cristiano, y quería disputar el centro político que tenía el Partido Radical. Y eso lo logró parcialmente. El Partido Radical fue disminuyendo y avanzó el Partido Agrario Laborista, fue el partido principal de Ibáñez. Ibáñez triunfó en las elecciones del año 52 y no fue lo que se esperaba. El lema era la escoba que va a barrer, porque pensaban que Ibáñez iba a aplicar el termocauterio, que es lo que todo chileno quiere, que en algún momento se aplique el termocauterio. Entonces votó por Ibáñez, que era el general Ibáñez. Estaban aburridos de 10 años de Frente Popular, de los gobiernos radicales, el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, el gobierno de Juan Antonio Ríos y el gobierno de Gabriel González Videla habían tenido problemas con los partidos políticos. Los partidos políticos eran los que mandaban y los que ponían, sacaban a los gabinetes. O sea, en el parlamentarismo eran las cámaras, era la Cámara de Diputados, eran las cámaras las que decían: no nos gusta este gabinete. Entonces el parlamentarismo fue reemplazado por los partidos políticos. Eso fue lo que falló con la Constitución del 25. La Constitución del 25 falló porque los partidos políticos fueron los que terminaron gobernando. Y eso es lo que no quería la gente. Quería una persona que gobernara. O sea, vino el caudillo. Siempre en Chile se requiere el caudillo. Por eso que yo veo en Pedro Pool, veo un caudillo, no veo a otro caudillo. Ahora se creó la vanguardia patriótica, el Partido Vanguardia Patriótica. Bueno, no hay caudillo ahí porque el hombre que es el que ideó todo eso, que Alexis López Tapia, no quiere ser presidente de Chile ni quiere ser un dictador. No lo ha dicho, por lo menos. Entonces, tiene que haber un caudillo. Lo que necesita Chile es un caudillo. Y ahora, en ese momento lo necesitaban y Carlos Ibáñez del Campo no estaba viejo, se había transformado en un político más. Y hubo lo mismo de siempre. Inflación, políticas proteccionistas. Llamó a unos ingenieros, los Klein Sachs se llamaban. Klein Sachs, que era unos ingenieros norteamericanos, que dijeron esto, lo que está pasando. Dieron un diagnóstico más o menos como lo que pasó después con Pinochet, que fue: necesitábamos abrir las fronteras, bajar las medidas proteccionistas. Había una serie de políticas económicas para disminuir la inflación. Los mismos sindicatos se transformaban en aristocracias obreras. Todo era una componenda, todo era una movida de politiquería donde se agarraban intereses y se corrompían las cosas. Habían un montón de cajas
para la pensión. Las pensiones eran todas diferentes y hacían negociados turbios, donde se compraban y después se regalaban edificios enteros de departamentos, se regalaban a los compadres a precios viles, todo esto disimulado como una venta. Entonces, todo eso seguía y no paró con Carlos Ibáñez del Campo, ni paró después con Jorge Alessandri, que fue otro presidente que se eligió con esas mismas características. Tampoco Jorge Alessandri lo hizo. Y por mientras siguió avanzando en el centro la democracia cristiana. La democracia cristiana desplazó al Partido Agrario Laborista, desplazó a los radicales y siguió avanzando con su ideologicismo. La ideología de la democracia cristiana avanzó. Y ocupó ese centro político de una manera impresionante con Eduardo Frei Montalva. Eso fue lo que pasó. Y bueno, después vino Jorge Prat Echaurren, un nacionalista que era nieto de Arturo Prat. Eso es una maravilla. Jorge Prat Echaurren, el estanquero, Hacha, la agrupación anticomunista. O sea, y que estaban armados. O sea, hubo muchas organizaciones que eran anticomunistas, como la Hacha, como el estanquero, como los mismos cóndores de mi padre, que eran organizaciones